¿Tú sabes quién es el ratón Pérez? No. ¿No sabes quién es el ratón Pérez? ¿Y tú sabes lo que te pasa cuando se te cae un diente? El ratoncito Pérez, cuando se me caen dientes, viene se me lleva el diente y me trae regalitos. ¿Y a ti se te ha caído algún diente ya y te ha traído regalos? Dos se te han caído. Las 2 veces el ratón Pérez no te ha fallado, ha ido. No. ¿Y tú sabes de dónde viene la historia del ratón Pérez? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? No, pero tengo la película. ¿Y qué pasa cuando se te caen los dientes? Que viene el ratoncito Pérez. ¿Y a ti qué te ha traído? A ver. Dinero. ¿Y dónde pones tú los dientes para que se los lleve el ratón Pérez? Debajo de la almohada. Ah, tú te lo sabes muy bien, ¿eh? ¿Y tú sabes dónde vive? Sí. ¿Dónde vive el ratón Pérez? Debajo de tierra. Debajo de la tierra. ¿En qué ciudad lo sabes? Un grano de arroz pintado de rojo. Sí. ¿Y qué pasó? Nada. No me trajo nada. Ah, un paquete de arroz. Y rotuladores para que pintaran los granos mientras. Viene el ratoncito Pérez, ¿Y qué pasa con el ratoncito Pérez? ¿Qué hace con los dientes? que se los lleva y te los cambia por dinero. Encima de la mesita. ¿Y tú sabes dónde vive el ratón Pérez? No. Bueno, nosotros lo vamos a enseñar en este reportaje. Vino el ratón Pérez y se lo llevó, y mucho dinero él me dejó, porque el ratón Pérez le compra los dientes a los niños buenos, buenos y obedientes. Y entonces vino el ratón Pérez y se lo llevó, y mucho dinero él me dejó, porque el ratón Pérez le compra los dientes a los niños buenos, buenos y obedientes. Vino el ratón Pérez y se lo llevó, y mucho dinero él me dejó, porque el ratón Pérez le compró. Pues en el cuento nos narra y nos describe la casa del ratón Pérez, donde vivía él junto a su mujer, a sus hijos, y vivían en una pequeña caja de galletas de la marca Halley & Palmers, y también nos narra la historia de un pequeño rey al que su madre le llamaba Bubi, y en el que él por la noche, cuando se le cayó ese día un diente, pues lo puso, como todos los niños lo ponen, debajo de la almohada a esperar que viniese el ratón Pérez. Pero él tuvo la gran suerte y de manera muy excepcional pudo ver con sus propios ojos al ratón Pérez. Entonces el ratón Pérez, gracias a sus poderes mágicos, pues le transformó en pequeño, lo convirtió en ratoncito como él. Fueron por las calles de Madrid, a la calle Jacome-Trezo, bueno, muchísimas calles de Madrid que lo describen en el cuento de Luis Coloma, y pudo ver el pequeño rey Bubi con sus propios ojos, pues cómo vivían otros niños. Él acostumbraba a vivir en el Palacio Real, pues pudo ver que había niños que no tenían tantos objetos, ni tantas pertenencias, ni tantos juguetes como tenía él. Entonces el ratón Pérez le dio pues un consejo, que cuando gobernase, cuando fuese mayor y gobernase en todo el país, pues que cuidase de que más o menos todos los niños tuvieran las mismas cosas. Museo del ratón Pérez es un lugar muy pequeño, realmente es pequeño como su dueño, pero es un lugar único, es un lugar de ilusión, un lugar de magia, donde lo más importante es ver esta pequeña casa que, bueno, pues nos presenta, tal y como lo describe el padre Luis Coloma en el cuento de finales del siglo XIX, pues nos lleva a su mundo y a todos sus libros, su cama, todas sus pertenencias. Bueno, pues el rey Bubi
efectivamente encarna la figura de Alfonso XIII. Fue un cuento pues hecho a medida para el rey Alfonso XIII. De hecho, la casa del ratón Pérez es una caja de galletas, era una caja de galletas que eran sus preferidas, la marca Halley & Palmers, una marca inglesa, y bueno, pues fue hecho a medida porque bueno, pues fue un niño muy consentido. La madre, precisamente para evitar que montase pues un pequeño drama doméstico a la hora de mudar sus dientes, pues decidió pues que le hicieran algo relacionado con la caída de los dientes. Entonces el padre Luis Coloma pues se dedicaba en parte a su educación en el Palacio Real, y él hizo el cuento para él. Y bueno, pues de alguna manera recopiló pues una tradición popular que ya existía en España, que venía un ratón de los dientes, y él cogió esa tradición y esa fantasía popular y lo puso aquí en la calle Arenal número 8. Y no olvidéis nunca seguir cepillando los dientes, y muy importante, dejar los dientecitos siempre debajo de la almohada.